Dios los bendiga. Hoy 10 de junio del 2015, con gran gozo en mi corazón nuevamente les comparto una lectura más respecto a la palabra de Dios, y en este caso es el capítulo 3, el capítulo 4 y 5 del libro La autoridad del creyente por Kenneth Hagin. Así que este capítulo 3 se titula Para con nosotros los que creemos. Y dice así, siguiendo en Efesios 2, 1-7, leemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Hay que notar especialmente las palabras del versículo 19 del primer capítulo que dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, Dios, al levantar a Jesús de entre los muertos, dio tal demostración de su omnipotencia que esta es verdaderamente su supereminente obra. La resurrección ha sido atacada por los tremendos poderes del aire. Todos los principados, poderes, grandezas, dominios y titulados de este siglo y del venidero han luchado por invalidar el plan de Dios. Pero Cristo se levantó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Los poderes de Satanás han sido frustrados y derrotados por nuestro Señor Jesucristo, quien está en su trono muy encima de ellos, reinando con la autoridad del Altísimo. La fuente de la autoridad se basa en esta resurrección y entronización de Cristo por Dios. Nótese que habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Habla así para abrir los ojos de la Iglesia, no solamente de la Iglesia de Éfeso, sino de todas las iglesias. Dios quiso hacernos saber lo que pasó. Quiso que supiésemos que estableció a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, según Efesios 1:21. Muchos no hacemos caso de este hecho. El Espíritu de Dios oró por medio de Pablo que la iglesia de Éfeso lo viera, pero Dios desea que nosotros también tengamos sabiduría y revelación. La cruz de Cristo, con su revelación de la obediencia a Dios, del pago debido por los pecados y de la aplastante derrota de los enemigos, nos muestra un representante, porque eso era Cristo de nosotros. Él triunfó en su calidad de representante de la humanidad, preparando un trono y un ministerio celestial para los que por Él salieran vencedores. Notemos aquí mismo la unión del pueblo de Cristo con Él en esta crisis de resurrección. Leemos en el primer versículo del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El griego del cual nuestra versión se traduce dice aquí, y vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, o bien, y vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, omitiendo las palabras, Él os dio vida, porque no están en el original. Véase que el verbo que controla este pasaje se halla en el versículo 20 del primer capítulo. Los versículos 19 y 20 dicen, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Pablo dice, según la operación del poder de su fuerza, cuando resucitó de los muertos a Cristo
y a vosotros cuando estabais muertos. La misma frase que expresa la resurrección de Cristo expresa la resurrección de su pueblo. Es decir, el hecho de Dios que levantó de los muertos a Cristo, levantó también a su cuerpo. En el pensamiento de Dios, cuando Jesús fue levantado de los muertos, nosotros también fuimos levantados de entre los muertos. Más allá, en el capítulo 2 leemos: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 5 y 6. Aquí habla de la resurrección, de conferir esta autoridad, de la acción, de conferir esta autoridad. Naturalmente la cabeza y el cuerpo son levantados juntos. Cristo, la cabeza, y la iglesia, el cuerpo. Estamos sentados con Él. Esta autoridad se da no solamente a la cabeza, sino al cuerpo también, porque la cabeza y el cuerpo son uno. La cabeza y el cuerpo de usted forman uno. Al pensar en una persona se piensa en su cabeza y en su cuerpo. Si nosotros, la Iglesia, podemos comprender la revelación de que formamos parte de Cristo, entonces hemos de levantarnos y hacer los hechos de Cristo. Hasta ahora nos hemos puesto límites. Cuando nos demos cuenta de la autoridad que es de Cristo, pertenece a cada miembro del cuerpo de Cristo y está a nuestro alcance, entonces nuestra vida experimentará un cambio radical. Según 1 Corintios 12:12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros como Iglesia somos Cristo. Pablo llama al cuerpo, a la Iglesia, Cristo. Siguen los versículos 13 y 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el versículo 27 añade: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gracias a Dios somos el cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 6, 14 y 15 leemos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del el creyente con el incrédulo. El creyente se llama justicia y al incrédulo se le llama injusticia. Al creyente se le llama luz y al incrédulo tinieblas. El creyente se llama Cristo y el incrédulo Belial. Véase 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Cristo. Somos Cristo. Estamos sentados a la diestra de la majestad de las alturas. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Todas las cosas han sido puestas debajo de nuestros pies. El problema es que hay demasiada predicación acerca de la cruz. Muchos han creído que ahí es donde debían quedarse. Sin embargo, la cruz es en realidad un lugar de derrota. La resurrección es el lugar de triunfo. Por supuesto, tenemos que ir primero a la cruz, pero no nos detengamos allí. Pasemos a Pentecostés y luego a la Ascensión. Hay pentecostales que han recibido el Espíritu Santo y luego han regresado a la cruz y se han quedado allí. El Espíritu dice: ahora, pueblo mío, presten atención a mi palabra, y así serán librados de los lazos de la muerte y andarán en novedad de vida. No estamos más en la cruz. Morimos con Cristo, pero ahora nos ha levantado con Él. Hemos sido sentados con Él. Y sin embargo, casi no sabemos nada acerca de ello. La diestra del trono de Dios es el centro del poder del universo entero. Es la operación del poder del trono la que fue puesta en las manos del Señor cuando ascendió. Esta autoridad nos pertenece a nosotros. Sabemos que Cristo con su cuerpo físico glorificado está allí en plena posesión de sus derechos, esperando el día determinado por Dios
cuando sus enemigos serán hechos su estrado. En Hebreos 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El ensalzamiento de su pueblo, y nosotros somos su pueblo, con él a las alturas, no tiene otro significado que el de que somos hechos partícipes de su autoridad. Somos sentados con él, compartiendo su trono. El compartir un trono significa, sin duda alguna, el compartir la autoridad que representa el trono. Gracias a Dios que en su plan hemos sido elevados a este sitio donde podemos usar, de acuerdo con nuestra comprensión espiritual, autoridad sobre los poderes del aire. Algunos hemos usado más autoridad que otros porque tenemos más luz espiritual que otros, pero Dios desea que todos tengamos tal comprensión espiritual. El Espíritu oró por medio de Pablo que todos tuvieran sabiduría y entendimiento, que tuviésemos autoridad sobre los poderes del aire y sobre las condiciones que estos poderes se siguen creando para influir sin cesar la mente de los hombres. Un hombre, Juan Alejandro Dowie, nacido en Escocia, fue universitario, abogado y predicador. Se decía que no se podía seguir su doctrina, pero sí se podía seguir su fe. Se puede errar de cabeza sin errar de corazón. En presencia de 6 pastores y 3 médicos, este señor Dowie prendió de los tejidos cancerosos de la cara de un paciente y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, y se los quitó de la cara. Al examinar al hombre, los médicos dijeron que el cutis de su cara era como el cutis de un recién nacido. ¿No hemos de seguir semejante fe? Y aquí haré una anotación muy interesante que dice Kenneth Hagin. Dice aquí que se puede errar en la cabeza sin errar en el corazón. Y esto habla de estos versículos que menciono con regularidad que dicen que el justo vive por la fe. El justo no vive necesariamente por tener todo el conocimiento exacto y pleno, porque nadie tenemos todo el conocimiento de la verdad, nadie somos poseedores de toda la verdad. Sin embargo, Dios conoce el corazón y el justo manifiesta aquello que cree y entiende de la palabra de Dios. Él habla de este hombre que no tenía una doctrina muy correcta, así como nosotros podemos conocer y hemos conocido hombres y mujeres que quizás no tienen una doctrina del todo correcta, sin embargo su creencia les lleva a manifestar el poder de Dios. Así que de esto podemos aprender. No nos quedemos encerrados en una cajita pensando que Dios funciona de tal y cual forma y si no, no puede el actuar. Dios actúa poderosamente cuando alguien se atreve a creer su palabra y sus promesas. Sigo mi lectura entonces. El señor Dowie cruzó el océano 14 veces en su vida y muchas veces encontró tormenta. Sin embargo, él dijo que cada vez que amenazaba una tempestad, hacía lo que Jesús hizo, reprendía la tempestad y ésta callaba. Esto no debe asombrarnos porque Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si se pregunta cuáles son las mayores obras, hagamos primero las obras que él hizo y después pensaremos en obras mayores. Jesús no dijo que unos pocos seleccionados harían estas cosas. Habló de que las harían aquellos que creían en él. Tenemos la autoridad porque somos de Cristo. Esta autoridad la tenemos para disfrutarla, ya que estamos sentados con él. De esta forma el señor Dowie hacía lo que hacía Jesús ante una tempestad. Una vez, cuando me encontraba enfermo, se levantó una gran borrasca. Muchos buscaban refugio, pero yo no podía levantarme. El aguacero se desencadenó con tanto ímpetu que yo temí que la casa se derrumbara. Desesperado dije, Señor mío, soy tu hijo. Cuando los discípulos estaban en el mar y se levantó una tempestad, te despertaron, reprendiste el viento y cesó. Tú no quieres que yo perezca. No puedo salir de aquí, las paredes se sacuden. Reprendo esta tempestad ahora en el nombre de Jesús. Y casi al momento se calmó. Capítulo 4. Poseedores rebeldes de autoridad.
Según Efesios 6:2, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios nos enseña que estos espíritus malos son rebeldes poseedores de autoridad y que han sido derrotados por el Señor Jesucristo. Jesús les quitó el trono y ahora podemos reinar sobre ellos. Satanás se hizo Dios, con minúscula, de este mundo por la traición de Adán, quien le traspasó a él la autoridad dada por Dios. Dios hizo la tierra y su plenitud y dio a Adán el dominio sobre toda hechura en su mano. Es decir, que Adán era el Dios con minúscula de este mundo. Pero cometió alta traición y tomó el lado de Satanás. Entonces, por Adán, se hizo Dios con minúscula de este mundo. Aunque Satanás se llama Dios de este mundo, con minúscula, la Biblia habla del segundo Adán, Cristo, quien se hizo nuestro sustituto. Todo lo que Jesús hizo fue para nosotros. La mayoría de la gente religiosa cree que allá en el milenio ejerceremos esta autoridad. Pero si es así, ¿por qué dice la Biblia que en esa época Satanás estará encadenado? No habrá necesidad entonces de ejercer autoridad. No habrá nada allí que dañe ni destruya. Nuestro error es que hemos postergado todo hasta el futuro. Según la creencia de algunos, no podemos tener nada apreciable. Creen que Satanás manda en todo aquí. Sin embargo, debemos acordarnos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Satanás no nos maneja, no nos domina, podemos dominarlo a él, tenemos autoridad sobre él. Necesitamos entretejer estas verdades con nuestra vida. En lo físico, comemos ciertos alimentos todos los días porque los médicos nos dicen que nuestro sistema precisa diariamente de ciertas vitaminas, minerales y proteínas para producir un cuerpo fuerte. Hay vitaminas espirituales que necesitamos tomar también todos los días para ser creyentes sanos. Jesús dijo en Mateo 28:18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Hemos orado, «Ahora, Señor, haz esto, haz aquello», pero la autoridad que pueda ser impuesta en la tierra tiene que ejercerse por la Iglesia, porque Cristo no está aquí. Está a la diestra del Padre, pero nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos aquí. Todas sus órdenes tienen que ser cumplidas por su cuerpo. Esta autoridad en la tierra nos ha sido delegada. Muchos problemas persisten porque los permitimos, no hacemos nada con ellos. Hace unos 10 años, cuando estudiaba estas verdades y llegaron a ser muy claras para mí. Aunque no podía explicarlas en mi mente, las entendía en el corazón. Empecé a ver la autoridad que tenemos y oí el desafío del Señor diciendo, «Haz algo al respecto». Por muchos años había orado que mi hermano mayor fuese salvo. Era la oveja descarriada de la familia. A pesar de mis oraciones, iba de mal en peor. Siempre había orado, «Dios, sálvale». Pero oí que el Señor me desafiaba a hacer algo, que me decía que yo tenía la autoridad. Entonces dije, en el nombre de Jesús, quebranto el poder del diablo sobre la vida de mi hermano y reclamo su salvación. Yo había dado la orden. Cuando un rey da una orden, sabe que se va a cumplir. El diablo trató de decirme que mi hermano nunca sería salvo, pero me reí y demandé su salvación. Al poco tiempo mi señora me escribió diciéndome que mi hermano ya había sido salvo. Le contesté que ya hacía una semana que lo sabía, que había quebrantado el poder del diablo sobre su vida. Hace 20 años, cuando yo era pastor de una iglesia en Texas, una señora trajo a la iglesia a su hermana trastornada mentalmente. El Señor me dijo que me pusiese delante de la hermana y le dijese, «Sal de ella ahora, diablo sucio, en el nombre de Jesús». Lo hice y al momento no pasó nada. 2 días después me dijo una señora que la hermana por la cual yo había orado estaba sufriendo un ataque violento como el que señaló su primer trastorno. Esta noticia no me turbó. En la Biblia leemos que cuando Jesús reñía al diablo, el atormentado caía y el diablo lo desgarraba. Le dije a aquella señora que el diablo la estaba atormentando antes de salir del todo, y que no habría más ataques. Y así fue. Hay gente que trata de usar esta autoridad, pero cuando las circunstancias no se alteran de inmediato, se turban y vuelven a lo natural. No creen y se dejan vencer.
permiten que el diablo las domine. Cuando yo era un joven pastor, antes de recibir el Espíritu Santo, servía en una iglesia durante la crisis económica. Tenía una madre viuda y un hermanito que mantener. Mi madre podía pagar los impuestos y gastos de la casa. Mi salario compraba los víveres. Tenía un solo traje con un pantalón extra. Por la escasez el robo era muy común y alguien me robó los 2 pantalones. Era lunes y me tocaba predicar el jueves, pues oré. Señor, no tengo más que un viejo pantalón caqui. No me conviene llevar este puesto cuando predique. El martes, al orarle, le dije al Señor que para el jueves esperaba ver aquellos pantalones colgados en su lugar, que el que los había llevado se sintiera tan miserable que tendría que devolverlos. Es un espíritu malo el que hace que uno robe. Yo traté con el espíritu, no con la persona, porque tenemos autoridad sobre los espíritus. Le ordené al espíritu que pusiera término a esa acción. Cuando llegué a casa el jueves por la tarde, sabía que encontraría mis pantalones. Fui al armario y miré, y ahí estaban. Como ve usted, podemos y debemos oponernos al diablo. Capítulo 5. ¿Cómo ejercer esta autoridad? Hay 2 frases claves en las oraciones que Pablo hizo por la iglesia de Éfeso, las cuales se hallan en los capítulos 1 y 2 de Efesios. Fíjese en las expresiones. En Efesios 1:20, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y en Efesios 2:6, juntamente con él nos resucitó. En la mente de Dios fuimos levantados cuando Cristo fue levantado. Cuando Cristo se sentó, nosotros también nos sentamos. Ahora estamos allí. Ahora estamos sentados con Él, con toda la autoridad dada a Él, porque por Él es nuestra. Le ayudamos a llevar a cabo su obra en la tierra. Además de estar sentados, también importa dónde estamos sentados. El versículo 21 dice que estamos sentados sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Véase Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solamente está Cristo sentado a la diestra del Padre, muy encima de todas estas potestades, sino que allí estamos nosotros también porque nos hizo sentar con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que venzamos al diablo. En el año 1952, Cristo se me apareció en una visión. Durante la visión vi un espíritu malo ponerse entre mí y Jesús, metido en una nube negra que quitó de mi vista a Jesús. Entonces el intruso se puso a dar saltos y a gritar. Aunque Jesús me estaba hablando, no le podía entender a causa de este ruido. No podía entender el por qué Jesús lo permitía. La gente suele preguntarse por qué Dios deja al diablo seguir molestando. Y a mí me extrañaba que Jesús no reprendiese a ese diablo para que yo pudiera oír lo que él decía. Como nada sucedía, por fin le dije al espíritu, te mando, demonio sucio, que te calles en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hablé así, el espíritu cayó al suelo, la nube desapareció y pude ver a Jesús. El demonio actuaba como un perro castigado. Lloriqueaba y gemía, con la cara volcada. Entonces le dije que se fuera y se fue. Luego Jesús me dijo, si no hubieses hecho eso, yo no hubiera podido hacer nada. Yo dije, Señor, no te oí bien. Pero él dijo, dije que yo no podría haberlo hecho. Quedé anonadado, sin comprender por qué el Señor decía esto. Le dije que tendría que comprobármelo con la palabra de Dios y que pedía al menos 3 citas como prueba. Sonriendo él me dijo que me daría 4. Le dije que nunca había visto tal cosa en la Biblia, y me contestó que en la Biblia había bastante que yo ignoraba aún. Muchos tratan de entender algo con sus mentes, sin embargo, uno debe tener la revelación de ello. Entonces Jesús me dijo, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento en el que un autor le diga a la iglesia que ore a Dios, el Padre, acerca del diablo. Los que piden que Dios reprenda al diablo pierden el tiempo. El miembro menor del cuerpo de Cristo tiene tanto poder sobre el diablo como cualquiera,
y a menos que los creyentes hagan algo en cuanto al diablo, no se hará nada. Mateo escribe que Cristo, cuando resucitó, dijo que todo poder y autoridad le es dado en el cielo y en la tierra. Él enseguida asignó a la iglesia la autoridad en la tierra. Según Mateo 28:18, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Según Mateo 16:15 y 17, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La primera señal que seguirá a cualquier creyente es, en mi nombre echarán fuera demonios. Sencillamente dice que los creyentes tendrán autoridad sobre el diablo, quebrantarán el poder del diablo sobre su vida y sobre la vida de sus familiares. Estarán libres del enemigo porque ejercerán autoridad sobre él. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hay que orar para que Jesús ponga las manos sobre los enfermos, sino hay que hacerlo. Al poner las manos sobre los enfermos, uno usa la autoridad sobre el diablo. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice que usted debe rogar a Dios para que él resista al diablo. Le toca a usted resistir al diablo. No dice huirá de Jesús, sino dice que huirá de usted. La autoridad es suya, aunque no la sienta, pues el sentir no tiene nada que ver con ello. Usted tiene que usarla. El policía que alza la mano y detiene el tráfico puede que no se sienta con ganas de hacerlo, pero la autoridad resulta, quiera o no quiera. Mi espíritu me dijo que había un sentido especial en la palabra huir. La busqué en el diccionario y hallé la definición siguiente, escaparse como con terror. Entonces entendí por qué el demonio en mi visión lloriqueaba y gemía. Tenía un miedo mortal. Otra cita es primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Su adversario es un opuesto en contra de usted. Es el enemigo, Satanás. Muchos solamente leen hasta allí y dicen, ¡ay, el diablo nos acosa! Nos piden que oremos para que el diablo no los alcance, pero ya los ha alcanzado. Hablando así, comprueban que él ya los tiene. El pedir oraciones no los librará. Deben enfrentar el hecho de que ellos deben hacer algo al respecto. El versículo 9 sigue, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el sentido de la fe es su fe, la fe de usted. Pedro no nos dice que solo Pablo podría echar fuera a los demonios, ni que él resistiría al diablo por nosotros. Todo creyente tiene la misma autoridad que tenía Pablo en Cristo Jesús. Muchos me preguntan por qué no sanan cada vez que les pasa algo. Piden que los pastores oren por ellos y cuando nada resulta sugieren que es al pastor al que le falta algo. Yo les digo que cuando están recién convertidos eran como bebés y Dios permitió que otros orasen por ellos. Pero con el tiempo Él espera que esos bebés anden y se ocupen de sí mismos. Muchos aún quieren ser bebés. Dios les ha dicho que anden, pero no pueden. En una ocasión, mi señora y yo fuimos hospedados por una pareja mientras asistíamos a un congreso. Ellos nos pidieron que oráramos por su nene, el cual tenía una hernia. Oramos y la hernia desapareció en pocos días. La mujer me dijo, hermano Hagin, parece ser que con los años uno debería crecer en la fe para sanidad. Sin embargo, los jóvenes de nuestra iglesia son los que tienen más fe. No sabía a quién pedirle que orara por el nene hasta que ustedes vinieron, ya que nadie aquí es sanado. Correcta o incorrectamente así pensaba ella. Como en tantas iglesias, gran parte de los miembros fueron salvos de jóvenes y quizás Dios permitió que otros oraran por ellos. Han permanecido en el estado infantil de desarrollo espiritual por falta de buena enseñanza. Dicen que solían ser sanados de recién convertidos, pero ahora no. ¿Qué será de la persona que nunca trata de ejercer la propia fe, sino que se apoya en la fe ajena? La Biblia dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Usted puede hacer algo al respecto.
Jesús, Santiago y Pedro nos dicen que hagamos algo en cuanto al diablo. Pablo dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No dé al diablo ningún lugar en usted. Si da lugar al diablo, Jesús no puede hacer nada, porque usted tiene la autoridad y le ha dado su permiso al diablo. A menos que usted haga algo contra el diablo, Jesús no puede hacer nada. En mi visión, Jesús me dijo que él había hecho todo lo que iba a hacer acerca del diablo. Dijo que al ascender había delegado la autoridad a la iglesia. Los creyentes han sido libertados. En Colosenses 1:13 leemos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús me dijo que no se hará nada más en cuanto al diablo hasta el día en que un ángel baje del cielo y ate a Satanás en el abismo para después ser echado al lago de fuego. Pero hasta que el ángel lo encadene, el cielo no va a hacer nada más con el diablo. Nos conviene despertarnos, cambiar nuestro modo de orar y perseguirlo. Tenemos la autoridad para hacerlo. Estamos sentados a la diestra del Padre, muy encima de todos estos principados y potestades, así que tenemos autoridad sobre ellos. Sigue la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Los pies son miembros del cuerpo, no de la cabeza, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Efesios 1:23. Qué maravilloso es saber que los miembros menores del cuerpo del Señor, las meras plantas de los pies, están muy encima de todos los elementos poderosos de que hemos hablado. Por consiguiente, dijo Jesús en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Demasiado tiempo nos ha pisado ya el enemigo. Generalmente se cree que el diablo tiene más poder que nadie y que él está en control. Él es el Dios de este mundo. Pero nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Claramente declaró Pablo en Romanos 5:16, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinarán como reyes en vida, dice otra traducción. Hay quienes cantan de vagar como pobres en el calor y en el frío. Preferiría oír el rebuzno de un burro que tales canciones. Cantándolas tanto llegamos a creerlas. Si la gente vierte lágrimas al cantarlas, se cree bendecida. Sin embargo, el plan de Dios es que usted rija y reine en su vida, que reine sobre las circunstancias, la pobreza, la enfermedad y todo lo que le ataque. Usted es quien reina porque tiene la autoridad de reinar, a través de Cristo Jesús. A veces nos portamos como pichones con los ojos cerrados y la boca abierta. Creemos que debemos ser humildes sin pretender nada. Escuché acerca de un predicador tan humilde que usaba un Chevrolet modelo 1936. Yo dije, eso no es humildad, eso es ignorancia. Pero ese hombre se creía humilde. Alguien me dijo, usted sabe que Jesús y los apóstoles nunca condujeron un Cadillac. Por supuesto, en aquel entonces no había Cadillacs, pero Jesús viajaba en burro, el cual era el mejor modo de transporte que había. A veces los creyentes dejan que el diablo les robe de la bendición que podrían tener. La intención de Dios no era que viviésemos en pobreza. Él dijo que reináramos en vida. No era su intención que el diablo nos dominara a nosotros y a nuestras familias. A veces me enojo con el diablo y le digo que quite sus manos de mis hijos. Le digo que yo reino en lo mío. Yo le hago a él que huya de mí. Algunos de nosotros que sabemos más tenemos que ayudar a los que no saben y tenemos que actuar por ellos. Hace varios años fui despertado durante la noche. Le pregunté al Señor qué sucedía y empecé a orar en lenguas, lo que siempre me ayuda. Entonces el Señor me reveló que algo le pasaba a mi hermano mayor. Seguí orando en lenguas. 2 días después, mi hermana me llamó por teléfono desde Texas y me dijo que mi hermano se había roto la columna. Su condición era bastante seria y su vida estaba en duda. Le dije a mi hermana que yo ya había orado por él y que el Señor me había dicho que su estado no era tan peligroso como pensaba. Luego ella llamó al hospital y le dijeron que el paciente se había levantado y se había ido. Los médicos no podían explicarse cómo no había muerto ni había quedado paralizado. Más tarde mi hermano se encontraba en mi casa.
Se había alejado del Señor a causa de disturbios en su familia y estaba perturbado y abatido. Su señora le había abandonado y se había llevado a sus hijos. El domingo traté de hacerle ir a la iglesia, pero no quiso. De repente, en medio de mi sermón, tuve una visión de mi hermano. Estaba en la plaza central y le oí decir que iba a matar a su mujer y luego a suicidarse. Tomé una pausa diciéndole a la gente que había un pequeño asunto que reclamaba mi atención, que el diablo estaba molestando a alguien. Y dije, diablo, deja de hacer eso ahora mismo, yo te conjuro en el nombre de Jesucristo que te vayas de ese hombre. Y luego terminé mi sermón. Esa tarde regresamos a casa y mi hermano estaba allí. Estaba de buen ánimo, patentemente. Dijo que había ido a la plaza y que había resuelto tomar el asunto en sus manos. Le dije que ya lo sabía. Él dijo que algo le sobrevino súbitamente y que había sido librado, que fue como si una nube hubiera sido quitada, y regresó silbando y cantando. Él no sabía cómo ponerse en contacto con Dios, así que los que tenemos más experiencia con el Señor debemos ayudar a los más débiles. Sin embargo, la hora llegará en que tendrán que saber cómo hacer ciertas cosas por sí mismos. Tenemos que aprender a ser exaltados al lugar donde Dios quiere que estemos. La iglesia falla muy a menudo por temor. Efesios 1:22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza sobre la enfermedad, la dolencia y todo lo malo. Cambiemos el orden de las palabras para entender mejor su profundo significado. Cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas por amor de la iglesia. Debemos sentarnos con reverencia ante estas verdades poderosas para que nuestros corazones comprendan su tremenda importancia. Entonces recibiremos una recompensa espléndida. Si tenemos esta actitud, el Espíritu de verdad puede alzarnos al lugar donde podamos ver con claridad la revelación de Dios. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que tuviese el espíritu de sabiduría y de revelación. Dios ha hecho a Cristo cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es por amor de nosotros que Él es cabeza, para que por Él ejerzamos esa autoridad sobre todas las cosas. Al ver lo que nos pertenece, disfrutaremos la victoria que Él tiene para nosotros. El diablo luchará para impedirlo, pero a través de nuestra persistente fe en Cristo, la victoria será nuestra. Y aquí concluye este capítulo 5 de la autoridad del creyente y desearía hacer una oración con usted. Dios y Padre celestial, amado Padre y Dios todopoderoso, quiero darte las gracias por la vida de tu gente, por tu iglesia, por tus hijos amados que te buscamos con hambre y sed de justicia. Te oro, mi Dios, por cada hombre y mujer, por cada hijo tuyo que ha escuchado esta enseñanza. Te pido entendimiento para nuestros ojos, Padre, para comprender las verdades que hay envueltas en la autoridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu deseo? Enséñanos a andar a través del Espíritu, enséñanos a escuchar tu voz para comprender y saber cómo ejercer esta autoridad, Padre. No obviamente ni con nuestra propia habilidad y fuerza, sino con tu habilidad y fuerza y con tu guía y tu sabiduría y tu revelación, que es por lo que Pablo oraba en el libro de Efesios. Gracias, Padre, por alumbrar a tu iglesia, por poder entender y comprender más estas verdades y por apropiarnos, Padre, por enseñarnos a través de hombres y mujeres que nos han precedido y a quienes tú has mostrado estas tremendas verdades. Enséñanos, Padre, cómo es que estos hombres vieron esta manifestación de poder tan grande, qué es con lo que ellos hicieron conexión, y muéstranos, Padre, cómo andar en victoria y cómo reinar en Cristo en nuestras vidas, cómo traer liberación a nuestras propias vidas y a la de los nuestros, de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo cautiverio. Enséñanos, Padre, a vencer y ayúdanos a vencer todo temor en nuestras vidas para vivir libres en Cristo como es tu santa voluntad y como has dejado revelado escrito en tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.